comedia lleguen a Chile, sus libros. Es un poeta, además, que cuando digo generoso, pueden mirar ustedes un blog que él ha creado en la web, que tiene un nombre fantástico, se llama Otra Iglesia es Imposible. Y en este blog él tiene la generosidad de difundir la poesía de otros poetas, cosa que no es muy usual. Él es Premio Nacional de Poesía de Buenos Aires en 2015, periodista, subdirector de la revista Ñ. Su currículum es muy vasto, pero hoy día lo empezamos como traductor, y como traductor son varios los textos del italiano y varios los autores que él ha traducido, pero en Chile se va a publicar esta versión de la comedia, y por eso a mí me pareció maravilloso tener la oportunidad, gracias a la generosidad de él, de tenerlo acá en el taller, porque si hay un texto que yo creo que muchos tenemos probablemente el prejuicio que es difícil entrar, difícil de leer, es la comedia. Y yo le contaba en algún minuto a Jorge que mi experiencia con la comedia, una experiencia difícil. La primera, probablemente de niña, metiéndome a lugar en la biblioteca de mi papá y asustándome con esas ilustraciones de Doré. La segunda, alguna vez tratando en la adolescencia de leerla, llegué hasta la mitad, sin entender nada, o muy poco. Y después, cuando logré leerla hasta el final, entendiendo probablemente muy poco también, fue con esta edición de cátedra, muy anotada, muy difícil, muy farragosa, y que me dejó siempre con esa sensación de entender a media. Entonces, cuando tuve la experiencia de empezar a leer primero los fragmentos que empezó a entrar por Twitter, Jorge, que nos irá a contar cómo fue también esa experiencia de poner la comedia en Twitter, en Argentina, y lo que pasó, me sorprendió lo fácil que era leerla. Yo creo que la traducción, para que lo pensemos, para que lo conversemos con él hoy día, es una labor también, nuevamente se me viene la palabra generosidad, porque el traductor muchas veces es invisible, no aparece su nombre, pero en realidad la voz que leemos cuando entramos en un texto es la voz del traductor que después de este diálogo silencioso con el autor, ¿cierto?, que le toma meses, años, es el que pone por escrito un texto. ¿Cómo habrá sido el diálogo con el Dante? Ya nos va a contar él. Pero realmente leer esta versión de la comedia, ustedes lo van a juzgar después, para mí fue como pasar de estos suéteres que pican, digamos, a una camisa de seda. Así que ha sido muy, muy grato. Muchas gracias por estar acá. Yo le pedí que nos explicara la comedia como para, no sé, para chicos de primaria, ¿no? Así que, maestro tiene la palabra. No sé qué familiaridad tienen con la comedia todos ustedes. Si alguna vez la leyeron, si se acercaron, si la intentaron, ¿sí? La hemos picoteado. La picoteada me gustó. Hay una cuestión que hace difícil a la comedia, desde luego, que es el hecho de que fue escrita en un idioma muy antiguo, y en italiano leer el toscano de Dante, que es el italiano actual, cuando se unificó Italia y decidió tener un solo idioma, eligió el toscano y no el romano, digamos, el dialecto romano, porque en Roma también se habla un italiano en particular, lo que hoy llamaríamos dialecto. Eso es una dificultad incluso en Italia, porque bueno, es como leer un texto antiguo en castellano, ¿no? Digamos, como, no tanto, pero como leer el mío sí.
Digo no tanto porque el mío sí es más complicado todavía para nosotros. El toscano antiguo, digamos, tiene más similitudes, tiene más, es más parecido al italiano actual que el antiquísimo español del Mio Cid con el nuestro que hablamos hoy. Pero es una cosa así, es parecido a eso. Y entonces ocurre que incluso en Italia cuando se edita la comedia, se edita con muchísimas notas. Y hay tres tipos de notas. Unas que son las notas informativas, porque no todos saben quién fue cada personaje que le nombra Dante, o sea, son notas históricas. Y otras que son notas interpretativas, donde Dante se supone que está haciendo algún tipo de alegoría, símbolo, usando alguna construcción simbólica, y otra es la nota filológica, es decir, el problema que se le presenta a los propios italianos para determinar en qué sentido y cómo usó esa palabra Dante, e incluso hay palabras que no logran saber cómo las usó. Bueno, o sea que todo esto es una dificultad bastante importante para leerlo ya en el idioma original, para traducirlo es todavía más difícil. Yo lo que partí fue de la idea de que Dante hizo una serie de exposiciones acerca del lenguaje con el que escribió la comedia y acerca de la poesía en general, sobre todo en especie de pequeño librito que se llama La vulgar elocuencia, que él escribió en latín, se llamaba de vulgaria elocuencia, donde defiende en latín el uso del lenguaje dialectal, que ya no era dialectal, ya era toda una lengua, un idioma. Lo que ocurría es que, bueno, ustedes saben que se escribía en latín y se hablaba en otro idioma. En cada región se hablaba el idioma de cada región. Entonces él hizo una defensa de ese lenguaje y lo hizo con bastante vehemencia, al punto que dijo que debía ser escrita las obras literarias en el idioma que las comadres hablaban en el mercado. O sea que dentro incluso del toscano, él prefería el más común, el más corriente. No quiere decir esto el más grosero, sino el nivel más simple y común y corriente del idioma que entonces se hablaba, porque yo supongo que también ese lenguaje familiar y vulgar, como se lo llamaba entonces, tenía sus niveles, ¿no? Había una forma de hablarlo en sociedad o cuando se presentaba alguien importante y con el que no tenía un trato habitual, y otra forma que era más familiar y callejera. Entonces él remarca eso, que no cualquier toscano, sino en el que se habla en el mercado. Esto sumaba a otra serie de cuestiones técnicas que después se pueden ver. A mí lo que me hizo pensar fue que el mejor equivalente para la lengua de Dante, es mejor dicho, antes otra cosa. Lo primero que me hizo pensar fue que en realidad Dante quería que la comedia la leyeran todos. Porque si elegía esa lengua, y tan específicamente ese nivel de lengua, es porque esperaba que la leyeran alguien más que los clérigos, ¿no? Que eran los que leían latín. Y en general en esa época se le llamaba clérigos a todo el que tenía algún conocimiento literario, que tenía una cultura literaria, que leía. Creo que la intención es esa, por eso elige esta lengua. Y por eso elige una serie de recursos que después podemos ver, que están también para mí dirigidos a que se entienda lo que cuenta. Y
entonces se me ocurrió que la mejor manera de traducirlo es buscar un equivalente y un nivel de lengua en el nuestro castellano. O sea, buscar la temperatura o el nivel del castellano que correspondería al que él usó en ese momento en toscano, lo cual es bastante difícil, pero no imposible. Y a mí me parece que es la mejor manera, por lo menos la más justa o la más aproximadamente justa, de darle a la comedia el tratamiento que merece en castellano. El problema es que durante muchos siglos esto no se entendió así. La primera traducción del castellano al castellano creo que es del siglo XVI, del 1500, y está hecha ya en un castellano con 200 años de diferencia con respecto al toscano que usaba Dante. O sea, no era ni siquiera el castellano primitivo, ya era el siglo de oro. Y es un lenguaje elevado literariamente. Y esta senda fue más o menos la que siguieron todas las traducciones. Siempre se lo levantó a Dante, se lo elevó. Lo cual no quiere decir traicionar el sentido. Digo, lo que se tradujo estaba bien traducido, lo que decía era lo que decían esas traducciones, la de Conde de Cheste en el siglo XIX o hasta la de Ángel Crespo en el siglo XX, es lo que decía Dante. Pero dicho con las palabras, siempre hay la posibilidad de elegir 2 o 3 palabras por cada una que se traduce. En estos casos siempre han elegido la más, la que es más elevada, o sea, la que pertenece a un lenguaje lírico más tradicional y más sublime. Y me parece que él no hacía esa distinción. A veces usaba palabras que podríamos considerar elevadas en aquel momento y a veces usaba palabras muy vulgares. Y luego otra cosa que me hizo pensar en que el destinatario de la comedia era el común de la gente es el mecanismo permanente de comparaciones que usa Dante. En cada canto, casi en todos, del purgatorio y del infierno, no tanto del paraíso, él cada situación la compara con una situación terrenal, pero muy común. O sea que de golpe todo el escenario infernal, que es bastante terrible, él lo compara con situaciones cotidianas que no son tan terribles, como si pretendiera que mediante esa comparación se entendiera bien que eso que él vivió fue verdad, ¿no? Era una manera, supongo yo, de afirmar frente a un público no ilustrado el hecho de que el infierno era así como él lo describía. Entonces el mejor procedimiento de encontrar era decir, era como si aquí en esta calle estuviera lloviendo torrencialmente, digamos. Lo traía muy concretamente y podemos eso, bueno, buscarlo en cualquier canto. Está el infierno, por si querés. Hay uno que yo siempre cito que es el canto 21, que es donde donde se dan varias cosas que sirven para ejemplificar el procedimiento de Dante. Este es el segundo. Este procedimiento que yo digo de la comparación es el que usa él en este caso al comienzo del canto. ¿Esta es bilingüe? No. ¿Quieres una italiana? Italiano. No, yo para que vean cómo es en el original, un poquito. Pero no importa. La fue a buscar. No importa.
Ahora ya se fue. Se fue ya. Ya se fue. Ahora no es tan lejos tampoco. Toscano, dices tú. ¿Eh? ¿Y qué Pedro tiene uno en toscano? ¿No? ¿Qué es en italiano? Preguntas tantas sofisticadas. Toda es en toscano. Sé que está en toda. italiano. Sí, ¿verdad? toscano Ahora en es qué, si es en italiano, dialectal o igual. no, ya. Ah, No, el italiano nunca actual, se ¿no? tradujo al italiano actual. Es decir, las ediciones que se hacen son tal como salían en la época de Dante. Si no sería bueno como que nosotros, eso que yo decíamos, tradujéramos el mío Cid. No lo han pasado en castellano moderno, nunca. Como al estilo Parra. Claro. Parra, claro. Claro. ¿Cuál? Pero el No, Piusit por sí ejemplo, está en castellano moderno. Elías. ¿Está? Sí. Ya está el Quijote. ¿Quién Sí. lo hizo en castellano? Ah, no Está sabía. Bueno, lo han hecho muchas veces. La de la Feltrinelli, la de estás buscando, la de... No, Sí, deja. la de Está la- encima de la cómoda. No importa. Ya. No importa. Ya no importa. Sí, que no, que no. ¿Hay una versión del mío Cid al castellano actual? Sí. Sí, sí, No sabía eso. sí. Bueno, con la comedia no ocurre eso, pero yo sé que no, siempre se ha respetado el texto de Dante. Chiqui, Es pequeño. Nicolás. pero está en toscano, ¿eh? ¿Y la lupa? Y la lupa, por favor. Está en el toscano, si vas a ver, ¿no? El problema no es el toscano, es Pues leer. el leer esto. Tú con lupa, mira esa letra imposible. No. No puedes, ¿eh? Adelante, Pablo, siéntate, porque ahí parado... Porque tengo la otra que es la de... Pero está en italiano más moderno. Pero seguro que está en italiano moderno. La otra que tengo, sí. Yo no sabía que se hizo en italiano moderno. Bueno, en el canto 21, o 21 del infierno, Dante va, a una pequeña, ¿Cuál canto que es? El 21, ¿no? sí, una pequeña descripción general que después, si ustedes quieren, la ampliamos. Ustedes saben que está dividido en círculos el infierno, eso lo sabemos siempre. Sí. Sí. ¿Quién es italiano? Hay un asunto que es el siguiente, cuando él divide el infierno en 9 círculos, pero el octavo, tiene muchos a su vez círculos No es internos. fácil desplazarse. Es decir, son círculos Concéntricos. concéntricos, ¿no? Que él va recorriendo. Para pasar de cada uno al otro, dice que tiene que pasar por un puente de piedra. Y entonces cuando pasa por los puentes ve en el fondo de cada una de esas zanjas, es como si fueran barrancos o zanjas concéntricas que él mira siempre desde arriba con Virgilio. Y ahí va viendo lo que le pasa a cada condenado en ese sector, que son, en cada uno de esos sectores, que son 10. Ese círculo tan grande, tan subdividido, es el del fraude. Pero él considera fraude, y es el octavo círculo, o sea, el anterior al más profundo. Pero él considera fraude muchas formas no solamente el engaño común, el fraude, digamos, delictivo, el falsificar un documento o vender algo que no es de uno, bueno, no solo el fraude económico, sino una enorme variedad de mentiras o incluso de malos consejos, porque están los malos consejeros, y considera incluso el fraude al cisma, la división de cualquier tipo, ¿no? Hay uno de los subcírculos que él llama malas bolsas, male bolge. Una de esas bolsas está dedicada a los que causaron algún tipo de división. Y el más notable personaje que hay ahí es Mahoma, porque él lo considera un cismático, no un hereje. No hace poner una cuestión religiosa, una cuestión teórica o, mejor dicho, teológica o doctrinal, sino un problema de cismas, y él provocó la división inútilmente. Esto es lo que siente Dante.
Pero junto con Mahoma hay un montón de otros cismáticos que ayudan a ver qué es lo que él consideraba cisma. Y todos esos cismáticos son cismáticos menores, digámoslo así. No tienen nivel político o religioso de Mahoma. Hay uno, está Mosca Lamberti, que es un vecino de él, de Florencia, que lo que hizo fue matar a otro vecino porque ese vecino había humillado a la hija de otro amigo. O sea que era una reyerta vecinal en la cual el Mosca Lamberti había cobrado, digamos, el honor mancillado de una doncella que era la hija de un amigo. Y junto con este hay otros más que son todos pequeños, grandes y medianos causantes de división. Bueno, esto no sé, lo cuento de pasada. La cuestión es que el canto al que vamos, el canto 21, cuenta la llegada de Virgilio y Dante a la sexta bolsa, que es donde están los fraudulentos, digamos, los que falsifican documentos. Y que enseña un poco, nos enseña algo sobre el lenguaje que en general usaba el Dante y sobre este lenguaje al borde de la vulgaridad absoluta, de lo que hoy llamaríamos vulgaridad, de lo sublime a veces, y que utiliza permanentemente este sistema de traer a la tierra el ambiente, el paisaje, para que se entienda cómo es decir, compararlo con situaciones de la tierra. En el toscano dice così ponte in ponte altro parlando che la mia commedia cantar non cura, vinimo e tenevamo il colmo quando ristemo per veder la altra fessura di Malevolge e gli altri pianti vani e vidila mirabilmente oscura. Cual en el arsenal dei veneciani, bueno, y acá viene la descripción que la sigo en castellano. Lo que ha dicho hasta acá es, no sé si más o menos lo entendieron porque yo no conozco muy bien el italiano, es, vienen caminando y él dice así de puente en puente, porque van pasando los círculos a través de puentes, hablando de cosas que a mi comedia no la ocupan, dice que venían charlando cualquier cosa, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque los tipos están en el infierno y van hablando de cualquier pavada. Claro, dice de cosas que a mi comedia no la ocupan, vaya a saber de qué. Fuimos y alcanzamos la cima, cuando paramos para ver la otra fisura de Malevolge y los otros llantos vanos, y la vi maravillosamente oscura. Y acá viene esto de la descripción, como en el arsenal de los venecianos, bulle en invierno la pez tenaz. La pez es, ¿saben? El alquitrán, o sea, la brea. Bulle en invierno la pez tenaz para reparar los barcos averiados que no pueden navegar, y a la vez uno hace su barco nuevo, otro calafatea a los costados del que hizo más viajes, quien recorre la proa, quien la popa, otros hacen remos, otros retuercen sogas, quien trinquete y artimón retoca, tal, no por fuego, sino por divinas artes, bullía allá abajo una pez espesa que se pegaba a la orilla en todas partes. O sea, toda esta comparación es para que nosotros sepamos cómo era ese pozo de brea en el que hervían los condenados. Y para que lo entienda el lector, lo trae a una escena muy cotidiana que es el astillero donde se arreglan los barcos, en Venecia. Este procedimiento lo usa todo el tiempo y lo va a volver a usar en este mismo. ¿Quieren que lo siga? ¿El canto? ¿O lo paramos acá? Tú eres el... Bueno, quisiera preguntarle, tal vez antes de seguir, quisiera conocer su opinión. En su opinión, ¿cuál es la razón por la que este libro es una gran obra? ¿Por qué vale la pena leerlo hoy día y tal vez acometer la aventura a una traducción? ¿Qué lo constituye una gran obra? Yo creo que para mí es una gran obra. Claro, ¿por qué? Hay gente que opina que no lo es, no sé.
Sí, el consenso general es que es una gran obra. Es una obra única en su época, esto no cabe duda. Nadie había escrito una cosa igual. Y para mí es una gran obra, primero porque hay una coherencia absoluta en el esquema, en el armado de la obra, porque está pensada en todos los detalles, pero sobre todo porque funciona muy humanamente, digamos, porque trae a tierra esto que estoy diciendo, trae el mundo de Ultratumba a la tierra, y en definitiva hay un momento que es justamente el de la ambigüedad literaria, que es donde no se sabe si uno está leyendo algo que ocurrió de verdad o una ficción. O si uno no sabe si está en el infierno o está en la tierra, en una palabra. Lo que ocurre es que después con el paraíso, bueno, ahí no nos puede caber duda de que no estamos en la tierra, pero es ya como una cuestión de... Yo creo que el paraíso, él cerró la obra con una idea absolutamente doctrinal. Él tenía que poner ahí cuál era exactamente la conformación del paraíso, por una razón de doctrina. No podía hablar del infierno y no hablar de los otros dos mundos de Ultratumba. Y probablemente el paraíso es el más lejano a nosotros justamente porque no es terrenal, porque allí no cabe, se termina todo este juego, por ejemplo, salvo en pequeños momentos que vuelve a hacer comparaciones. Y ya los personajes que reconocemos no son terrenales tampoco, porque son santos, son personas que ya han, digamos, trascendido lo humano, como él dice, ¿no? Usa el verbo transhumanar que lo inventó él. Y entonces se nos hace el más lejano y el más difícil de leer y el más inverosímil incluso, porque es muy difícil creerlo todo eso. Pero también tiene su belleza en la inteligencia que él puso en pensar cómo sería en realidad el orden del cielo, el orden del paraíso, que se basa en el orden real también, en el orden ptolomeico, es decir, en lo que entonces se creía que era el sistema solar. Él coloca cada estamento del cielo en lo que llamaban entonces la esfera de un planeta, ¿no? Pues se suponía que los planetas giraban pegados a una esfera y había una esfera dentro de la otra hasta llegar a la más lejana, que no me acuerdo a cuál correspondía. Es decir, en la descripción de Ptolomeo, la última esfera era la de todo el resto de las estrellas. O sea, primero venía la Luna y luego Marte, etcétera, 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 y la última esfera era donde giraban todas las estrellas que no eran estos planetas. Y él basa el paraíso en eso, es decir, él va subiendo hacia lo que llama la rosa mística, que es la cumbre del paraíso, a través de los cielos de los planetas. O sea, coincide el nivel del cielo ideal, del cielo transhumano, con los planetas reales. Él encuentra distintas almas en la esfera de la Luna, después en la esfera de Marte, después en la de Venus, en la de Saturno, etcétera, etcétera, hasta que llega a la de las estrellas y pone una novena esfera que coincide con los círculos del infierno, que es la esfera del primer motor, lo llaman, que es en realidad una cosa que creo que agregó Santo Tomás al esquema de Ptolomeo, ¿no? Hay una que es donde no hay planetas, sino que es la que mueve a todas las otras. Y aún por encima de esa, Dante colocó el empíreo, o sea, la rosa, lo que él llama la rosa mística.
una especie de orden en forma de rosa, en cuya punta está Dios, y en todos los otros pétalos de esa rosa están las almas más grandes, desde Adán hasta Beatrice, obviamente, hasta Beatriz Portinari, que ahí pasa a tener el nivel, digo, de una santa, porque está junto a Santa Lucía y otras santas. Bueno, pero no sé si con eso contesto por qué porque es una obra importante. Creo que es importante porque además de que tiene esta extraña inteligencia, este armado, esta estructura tan particular, logra convencer y sigue siendo humana y conmueve en algún punto, en muchos puntos, que es en muchos momentos. Y por eso creo que es una gran obra, nada más. Digo, ¿por qué diríamos que el Quijote es una gran obra? ¿Qué es eso? No sé, porque es una gran aventura bien contada. Y esto está muy bien contado, y en términos medievales es extraordinariamente bien contado, porque él rompe con toda la forma clásica de... Es decir, lo único que nos resulta extraño es que sea un relato en verso, que no estamos acostumbrados a eso ya. Pero eso era habitual en la literatura clásica, y es lo único que él realmente formalmente toma como base de la literatura clásica, solo que los versos que elige no son exactamente los versos latinos, bueno, pero eso no importa. Si los tercetos, el mecasílabo, esto no es exactamente como está escrita la Eneida ni otras obras en latín, pero está escrita en verso, digamos, es un relato en verso como la Eneida o como la Odisea, ¿no? Eso nos resulta raro hoy, pero fuera de eso él rompe un montón de cosas de la perspectiva, de la forma, digamos, de la narración clásica, que es básicamente la poca distancia que hay entre lo sublime y lo vulgar, no solamente en el lenguaje, sino en la acción, ¿no? Esto que yo decía de que está Mahoma al lado de Mosca Lamberti, bueno, esto se repite todo el tiempo. Y por otro lado hay un dinamismo en el cuento, en la manera de contar, que ahora nos parece muy natural, pero que no era natural en la literatura clásica. La forma en que narra Homero o el propio Virgilio no es la de Dante. Dante tiene una velocidad y un dinamismo en la acción que es totalmente novedoso. Bueno, eso no es que con eso solo se hace eso no es lo único que la convierte en una gran obra, pero es cierto que es muy innovadora para su época. Hay un tratado que ustedes deben haber escuchado mencionar, que es el de Erich Auerbach, que escribió Dante, poeta de la Mímesis, sí, y además Dante, poeta de la vida terrenal, ¿no? Dante, poeta de la vida terrenal. En realidad Auerbach, que era un teórico, un romanista, no sé cómo llamarlo, un experto en literatura antigua, alemán, lo primero que escribe es la obra sobre Dante, poeta del mundo terrenal, así es la traducción. Y después escribe Mímesis, que es un gran tratado sobre estética, donde le dedica un capítulo muy largo a la comedia, y específicamente al canto 10 del infierno, para señalar esto, cómo Dante rompe lo que él llama la escena hierática, la escena rígida y fija de la narrativa clásica, y narra de una manera muy vertiginosa todo lo que pasa. En el canto 10, no sé si lo habrán leído, es cuando todavía Dante no entró en la primera división, digamos, que hay
en el infierno es la laguna Estigia. Después de que pasa la laguna, que es como una especie de pantano, Dante y Virgilio entran realmente en el corazón del infierno, en lo que él llama la ciudad de Dite, que era uno de los nombres de Lucifer, ¿no? Y es una ciudad que describe con murallas y todo. Y encima de las murallas aparecen primero los diablos, que no lo dejan entrar. Bueno, antes de todo, mejor dicho, apenas pasan esta muralla, no antes, me equivoqué, apenas pasan la muralla de Dite, que exige un largo procedimiento, porque como los diablos no lo ven, no lo dejan, yo les estoy contando la comedia, parece contar una película. Como los diablos aparecen arriba de la muralla y le dicen que no van a entrar de ninguna manera ahí. Es decir, para seguir todo el procedimiento, Dante llega con Virgilio al Aqueronte. El Aqueronte es la última frontera. De ahí para allá empieza el infierno. ¿Cómo se llega ahí? Bueno, no está muy claro, pero llegan ahí. Ese es el tercer canto, cuando él que empieza con aquella famosa frase, la hallate en esperanza voy que entrate, o sea, la inscripción que ve Dante en la entrada del infierno. Dejad toda esperanza los que aquí entráis, los que aquí entran. Ahí está el Aqueronte. Ellos lo cruzan y el primer círculo al que llegan del infierno, una vez que cruzan el Aqueronte, mejor dicho, primero está la antesala del Aqueronte. Esto es muy interesante, porque él dejó afuera un montón de gente. En esa antesala del Aqueronte está la gente que nunca va a pasar el río, que va a vivir siempre ahí, las almas que van a estar siempre ahí, girando. Y son las almas de los que no tomaron partido. Eso es muy, que no tomaron partido se supone en una lucha mística, ¿no? Que no son ni del diablo ni de Dios. Dice, Dante dice, están con los ángeles que no fueron de Dios ni de su enemigo, y que solo fueron para sí mismos. Entonces, ahí se supone que esos son los cobardes. Bueno, no está muy claro qué tipo de... yo creo que todo eso lo construyó para poner un papa que él quería poner a él. Que era Celestino V, que era el papa que hizo el gran renunciamiento, es decir, un papa que abdicó. Este pobre hombre, porque en realidad es más digno de compasión que de lástima, que de rabia, era un monje de clausura, era un tipo que vivía apartado del mundo, y lo ponen en un momento en que hay una pelea muy feroz en el papado, por el papado, entre las familias italianas y los franceses, que influían ya mucho en la elección de los cardenales. Bueno, hay toda una cuestión religiosa ahí. Ponen a este como que, bueno, como de transición, de negociación, digamos, ¿no? Ponemos porque, bueno, es el único con el que más o menos podemos estar de acuerdo hasta ver qué hacemos. Y efectivamente no lo dejan vivir muy tranquilo, y el tipo a los pocos meses renuncia. Esto no se sabe por qué. A Dante le produce una gran indignación y pone a Celestino sin nombrarlo, pero todo el mundo coincide en que es él, en ese lugar donde están los que no fueron para Dios ni para los ángeles, que no fueron ni para el cielo ni para el diablo. Y lo pone diciendo, y entre ellos estaba el que hizo el gran renunciamiento, el gran refiuto, que es, para todo el mundo es este hombre, porque es un contemporáneo que se sabe que él había despreciado mucho ese gesto de renuncia. Es porque hasta ese momento Dante era papista, después empezó a cambiar un poco. Bueno, no sé en qué estábamos. Bueno, primero se cruza el Aqueronte. Antes de cruzar el Aqueronte. Se cruza el Aqueronte, y además que Dante ve todo esto y cruza el Aqueronte medio desmayado, además, porque la visión de
del barquero. ¿Cómo era el barquero? Díganme el nombre del barquero del infierno. Caronte. 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 Lo impresiona tanto que medio de ese él se desmaya por primera vez, se va a desmayar muchas veces. Este es otro aspecto muy divertido de la comedia, porque es muy teatral. A cada rato se desmaya, Dante se agarra de las paredes, o se agarra de Virgilio, al punto de que hay momentos en que lo molesta a Virgilio. O sea, es justamente en el canto 10, ahora vamos al canto 10. Él, bueno, pasa en el Aqueronte. Lo primero que encuentran es el limbo, que es parte del infierno. En realidad el limbo es el primer círculo del infierno, para Dante. Como todo esto no estaba claro en la religión, en ninguna doctrina, en la Biblia, nadie había escrito demasiado, Dante fue acomodando como a él le pareció. Ahí está la gente que no fue bautizada, o sea, incluso los contemporáneos que porque eran niños no fueron llegar, todos llegaron al bautismo, pero también los antiguos. Y Virgilio le dice, yo soy uno de ellos. Y ahí se encuentra casi en un mundo feliz, porque hay un pequeño sector donde están los grandes del limbo, o sea, los no bautizados, pero importantes, como Aristóteles, Platón, me nombro una gran cantidad de sabios, hasta Heráclito, Epicuro y... sí, Averroes, y después nombra, bueno, generales, que son Saladino, y pone a Saladino, que justamente que era un maometano, ¿no? Es raro eso, poner a Saladino en el limbo, incluso va en contra de la propia lógica que él armó, porque Saladino en realidad murió sin ser bautizado porque no era cristiano, no porque nació antes del cristianismo. Y bueno, pero a Saladino lo pone, a Mahoma no, a Mahoma después lo meten en el infierno. Y junto con Saladino está Julio César y está otros héroes de la Eneida, no Eneas, porque Eneas está más arriba, pero por un artilugio que él usa. Bueno, y que esto es interminable, cada vez tengo que aclararlo. Hay un momento en que él va a contar que como no puede dejar en el limbo a gente tan importante, como por ejemplo todos las grandes figuras del Antiguo Testamento, él supone que Cristo bajó al limbo y se basa solamente en una mención que hay en uno de los 4 evangelios, que es en el de Mateo, donde dice, Cristo no permaneció en el Hades. Entonces él dice, si no permaneció, debe haber sido lo que pensó Dante, quiere decir que estuvo. Y bajó, según él, y se llevó las almas de varios, de David, de Abraham, de Moisés, y entre ellas fue también Eneas seguramente, y Adán, por supuesto, porque él lo salva a Adán. Bueno, pero están en el limbo. Ahí están en ese pequeño rincón del limbo todas estas figuras que él admira, o sea que para mí el limbo es un canto de alegría. Él está felicísimo de ver a esa gente. Es como si nosotros fuéramos viajar en el tiempo y ver a ellos, bueno, a Aristóteles. No digo esto porque Borges tiene un ensayo sobre el limbo donde él dice que el limbo es un lugar, es decir, da el limbo como ejemplo de lo siniestro, que sería lo que oculta el horror, donde el horror no está visible pero está. Y la verdad que no es así, para mí no es así. Es cierto que los que están ahí tienen una penitencia que es eterna y es que nunca van a ver a Dios. Es decir, vivimos siempre en deseo, le dice Virgilio a Dante. O sea, viven en una ansiedad eterna por ver a Dios sabiendo que nunca lo van a ver. Eso es un castigo, pero de todas maneras de ahí a decir que es siniestro u horrible, yo no lo veo, al contrario, él es muy feliz de ver toda esta gente, a tal punto es feliz
la última parte del canto es toda una enumeración de nombres de grandes hombres de la historia antigua. Hay más esperanza. ¿Eh? Hay más esperanza. ¿Esperanza? Un poco más que el infierno. Sí, en realidad no tienen, tampoco tienen castigo, digo, no están sufriendo nada doloroso, salvo ese dolor espiritual de saber que no van a llegar al cielo. Pero bueno, ahí están bastante cómodos. Yo me conformaría con La conversación debe ser bien interesante. Claro, no, y además están conversando, porque él los describe, él cuando describe a Aristóteles dice que están todos sentados en círculo, los grandes sabios de la antigüedad griega, alrededor de Aristóteles, al que no nombra, dice el grande o el gran maestro o algo por el estilo, ni siquiera lo nombra. Y después nombra a Homero y a los poetas, y está muy contento porque 5 poetas salen a recibirlo a Virgilio, cuando ven, Virgilio se ha ido del limbo para ir a buscarlo a él. Entonces salen a recibirlo y lo saludan y le dicen que bueno que haya vuelto, y Virgilio les explica que bueno que tiene una misión, que es llevar a este pobre tipo a que conozca el infierno, y entonces los 5 poetas deliberan, se apartan de él y hablan entre ellos, y después vuelven con un buen semblante y aceptan que camine con ellos. Entonces Dante está felicísimo, dice, porque fui el 6º entre esos grandes. Él ya se puso ahí, en un lugar. Y esos grandes son Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, bueno, no me acuerdo cuál es el otro. Bueno, Virgilio y él. Él es el 6º. Entonces pasamos de ahí al siguiente círculo, y ahí sí que se pone duro, y él lo dice de entrada, cuando bajan al segundo círculo, que dice, sí, ahí sí empecé a escuchar los gritos de dolor, que es el famoso círculo de Francesca y Paolo, que es el de los amantes adúlteros. Todo esto ocurre antes de que crucen la laguna Estigia, o sea, y después hay una explicación de Virgilio acerca de por qué estos pecados están fuera, se pagan fuera de la ciudad de Edipe, y no de manera tan cruel como adentro de la ciudad. Y es porque son lo que él llama, citándolo a Aristóteles, eso no sé porque realmente habría que comprobarlo leyendo, buscándolo en Aristóteles. Él dice que esos pecados son pecados de incontinencia, o sea, pecados de exceso, la avaricia, la cólera, si son todos pecados que se pueden tolerar un poco más, porque al fin y al cabo son exageraciones, ¿no? Todos queremos algo con pasión, y a veces, bueno, nos encolerizamos y no lo podemos lograr, o está bien guardar, pero no tanto como un avaro, en fin, o comer, pero no tanto como un goloso, y por eso son pecados de incontinencia, y tienen castigo, y el de Francesca y Paolo, que es el de la lujuria, y el de, sí, la lujuria. O sea, esos son pecados menores. Son pecados menores, así es, y por eso, porque Dante hay un momento en que les pregunta a Virgilio, ¿por qué todos estos pecadores están afuera y no adentro? ¿Tú por qué señalas acá? Porque está ahí atrás, porque ya lo pasaron. Claro, como ya están dentro de la ciudad, cuando se lo pregunta, esos que están ahí afuera. Y ahí Virgilio le explica eso basándose en Aristóteles, porque Virgilio no se puede basar en la doctrina cristiana porque no la conoce. Y él dice, porque eso ofende menos la razón, porque son pecados de incontinencia. Entonces, pero una vez que pasan todas esas cosas, están los iracundos que están como semi-hundidos en la ciénaga de la Estigia, y bueno, y ahora no me acuerdo otros, y entran en la ciudad de Edite, el primer lugar al que van, en la ciudad de Edite entran, ya están en el 7º círculo cuando entran en esa ciudad.
que es el de los violentos, que se dividen en violentos contra Dios, contra la naturaleza y contra el hombre. No, y contra sí mismo. Porque el hombre, digamos, está incluido en ser violento contra la naturaleza. Si están los suicidas también, por eso es contra sí mismo. El primer círculo que ven es el de los que cometieron violencia contra Dios, que serían los que negaron el alma. Esa es la definición que él da. Y el castigo consiste en que están en tumbas donde arde permanentemente el fuego. Están en tumbas abiertas, ¿no? Está la lápida corrida y salen las llamas y se supone que ahí adentro están las almas de estos pecadores. Y el primero que le sale el primero que sale y le habla a Dante es Farinata degli Uberti, que era un líder del bando contrario al de él. Ese era un gibelino, uno de los que luchaban por el emperador alemán, que eran los emperadores que reivindicaban el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaban siempre en lucha con la Iglesia Católica. Esa era la división básica en esa época. Hasta ese momento, se supone que hasta el momento en que está escrita la comedia, mejor dicho, hasta el momento en que Dante ubica la acción de la comedia, Dante es todavía güelfo, o sea, partidario del Papa. Entonces está hablando con un enemigo político y habla con mucha altura, porque le tiene respeto a este tipo. Y le tiene respeto por algo que él explica, que explica el propio Farinata, que es que después de una batalla en que los gibelinos le ganaron a los güelfos, o sea, a los papistas, se reunieron todos los gibelinos de la Toscana y decidieron derribar los muros de Florencia, que Florencia no tuviera más fortificaciones, porque era un reducto güelfo, un reducto papista. Y Farinata se opuso y logró imponerse, o sea, respetaron los muros de Florencia. Entonces por eso Dante le tiene cierto respeto a Farinata. Pero yo citaba este canto por esto que decía Auerbach, por el dinamismo que tiene el relato, ¿no? Bueno, voy a leer. Voy a leer un pedacito del canto 10. Bueno, comienza diciendo, él primero le hace unas preguntas a Virgilio acerca de por qué están abiertos los sepulcros y Virgilio le dice que están abiertos hasta que llegue el día del juicio final, pero cuando llegue el día del juicio final, bueno, ahí se va a decidir qué es lo que pasa con esas almas. Y de golpe, y es así, de golpe, por eso acá viene de lo que habla Auerbach, del dinamismo que tiene la acción. Él viene hablando, Virgilio le dice, pero la pregunta que me haces pronto será aquí mismo satisfecha y también el deseo que no dice, le dice. Y Dante comienza a explicarle, buen duca, le dice, nada tengo oculto a ti en mi corazón, sino por decir poco. Y tú, no solo ahora, a ello me has dispuesto. O sea, le está explicando por qué habla poco, y de golpe se oye otra voz que dice, oh toscano, que por la ciudad del fuego vivo vas así hablando honesto, te plazca detenerte en este sitio. Y ese Farinata, que aparece de golpe, y le dice, tu inflexión te hace manifiesto de aquella noble patria nacido, a la cual tal vez fui muy pesado. O sea que lo reconoce por el acento y por el idioma florentino, por el toscano. Y acá explica Dante, súbitamente este cantar salió de una de las arcas. Por eso me arrimé temiendo un poco más al duca mío. Él siempre busca protección de Virgilio. Y él me dijo, ¿qué haces? Él se molesta un poco Virgilio. Él me dijo, ¿qué haces? Date vuelta. Mira hacia allá a Farinata que está derecho.
de la cintura para arriba puedes verlo. Y él dice, yo había ya mi mirada en la suya puesto y él se reía con el pecho y con la frente como si tuviera el infierno en gran desprecio. Es decir, el tipo era muy soberbio, Farinata. Y acá se establece un diálogo donde él le pregunta por sus parientes y Dante le dice con ganas que sus parientes eran enemigos de él. Y es donde Farinata le explica de que fue él el que se opuso a que Florencia fuera privada de su defensa, ¿no? Y entonces, mientras está en medio de este diálogo, dice, entonces surgió a la vista descubierta otra sombra, junto a esta hasta el cuello. Creo que se sostenía arrodillada, porque está como más abajo que Farinata. Farinata asoma de la cintura para arriba. Entonces dice, miró a mi alrededor como si tuviese voluntad de ver si otros eran conmigo. Y luego que su sospechar fuera apagado, llorando dijo, si por este ciego presidio vas por la altura de tu ingenio, mi hijo ¿dónde está? ¿Por qué no va contigo? Y yo a él, no vengo por mí mismo, el que espera ya por aquí me lleva, tal vez el que tuvo en desdén tu Guido, le dice. Este es el padre de Guido Cavalcanti, de Guido Cavalcanti, que fue un poeta del Dolce Stil Nuovo que era muy amigo de Dante. Acá, bueno, hay una referencia a que tal vez Guido tuvo un desprecio a Virgilio, eso es lo que le dice. No vengo por mí mismo, el que espera ya por aquí me lleva, tal vez el que tuvo en desdén tu Guido, le dice. O tu Guido, ¿no? En italiano. Bueno, después hay un montón de comentarios acerca de si dijo o no que Cavalcanti tenía desprecio por Virgilio, porque, bueno, muchos eruditos no pueden admitir que Dante estuviera diciendo eso. ¿Cómo va a decir que Guido Cavalcanti no quería a Virgilio? Pero sí, dice eso. Y es probable, además, que Guido no le gustara mucho, que a Cavalcanti no le gustara a Virgilio. Entonces dice, sus palabras y el modo de la pena me habían de aquel el nombre dicho. O sea, él se da cuenta que es el padre de Guido, por eso fue tan plena la respuesta. De súbito levantado gritó, ¿cómo dijiste? Él lo tuvo, no vive ya, porque él le acaba de decir que tuvo en desdén tu Guido. Entonces dice, él lo tuvo, no vive ya, no viere la dulce luz sus ojos. Cuando observó alguna demora en que yo tuve en darle la respuesta, su pino cayó y ya no se alzó fuera. Pero aquel otro magno, Farinata, en cuya posta me había detenido, no mudó su aspecto. Dice, el tipo ni se inmutó por todo lo que estaba ocurriendo al lado de él. Y siguió mirando con orgullo para adelante. Y continuando el diálogo primero, dice, o sea, dejó que pasara todo y volvió a retomar la conversación donde la había dejado. Y continuando el diálogo primero, si tienen aquel arte, dijo, mal sabido, esto me atormenta más en este hecho, porque Dante le había dicho que todos los parientes de él habían siempre vuelto a Florencia cada vez que los echaron los gibelinos, y termina diciéndole, los tuyos no supieron ese arte, el arte de volver. Y entonces ahí aparece el padre de Cavalcanti. Y una vez que termina, el padre de Cavalcanti cree que Cavalcanti se murió porque no va con Dante. Farinata, que sigue mirando la lejanía, le dice, si tienen aquel arte mal sabido, esto me atormenta más. En decir, continúa la conversación, como si no hubiera pasado nada. Pero no 50 veces encendido será el rostro de la dama que aquí reina, que el peso de ese arte habrás probado, le dice. Y se supone que la dama que aquí reina es la luna, y que lo que le está diciendo es que dentro de 50 ciclos de la luna, o sea, de 50 meses, él mismo va a probar va a demostrar que tampoco sabe el arte de volver, porque lo van a expulsar de Florencia, como le ocurrió a Dante realmente. Y toda esta escena es la que Auerbach utiliza en Mimesis para mostrar cómo es el dinamismo narrativo de Dante, cómo esto,
jamás se hubiera encontrado en un texto clásico de los que en los que Dante mismo se inspiraba. Bueno, después termina el canto con que él se va preocupado por la profecía que le hizo Farinata, esto de que a vos también te va a pasar lo mismo, y Virgilio le dice que espere a llegar y que Beatriz le diga y que no se tome tan en serio esto, le dicen, porque en realidad el único lugar donde se puede decir cuál es el destino es en el cielo, que no le dé tanto crédito a Farinata. De todos modos, lo que también se ve en este canto, bueno, ya se había visto antes, es que los muertos, las almas de los muertos ven el futuro. Por eso a cada rato Dante les pregunta, en otros momentos les pregunta a otros condenados qué va a pasar con tal cosa, qué va a pasar con tal otra. Y la particularidad es que ven el futuro pero no el presente. O sea, los muertos le preguntan a él por lo que está ocurriendo ahora. Y él le pregunta a los muertos por lo que va a pasar después. Y esto se lo explica, bueno, esta parte no la leí, se la explica justamente Farinata. Dice, lo que pasa, bueno, la puedo leer. Dice, bueno, después que hablan de todo este asunto y aparece el padre Cavalcanti y se va y desaparece, qué sé yo, dice, parece que ustedes, si bien oigo, parece que ustedes ven, si bien oigo, delante lo que el tiempo agrega, pero en el presente tienen otro modo. Y le contesta Farinata, vemos como el que tiene luz escasa las cosas, dijo, que nos son lejanas, todo cuanto nos ilumina el sumo guía. Cuando se acerca o son, todo es en vano, nuestro intelecto, y si otros no aportan, nada sabemos de vuestro estado humano. O sea, el presente no lo pueden ver. Y puedes comprenderle, dice después, que será muerta nuestra sabiduría desde el punto que del futuro se cerrará la puerta. O sea, ellos van a ver hasta el juicio final. Después se cierran la puerta del tiempo y ya nadie ve nada. Bueno, ya me perdí. No sé. Iba combinando No como sé. el Hades clásico con lo teológico, ¿no? Porque eso es parte del Hades homérico y del Hades de la Eneida con supongo lo teológico, ¿no? Ah, como mezcla lo latino, digamos, Estoy pensando eso de ver, por ejemplo, Sí, no ver sí. el presente, pero sí ver el futuro, que es parte de lo que está en la Eneida Bueno, hay una o el Hades de cosa- Homero. Hay una cuestión muy debatida que, bueno, primero está la cuestión de que aparece, aunque el viaje parece casual, o sea, parece que él sigue este viaje porque se perdió, ¿no? Me perdí en una selva oscura y entonces aparece Virgilio y le dice, por ahí no se puede ir porque está en la loba, no sé si se acuerdan del primer canto, ¿no? Que la loba, el león y la pantera le impiden subir. Quizás impiden- sería bonito ver el primer canto y que tú lo explicaras, porque ese primer canto es como clave. ¿No? Pero que lo lea, Sí. pero es muy largo. No, pero el inicio. Sí, Primero. sí, y es pequeño, ¿no? Ya poquito. Sí, un poquito ya para chicos de primaria. Bueno, el primer canto empieza con el célebre verso en medio del camino de nuestra vida. No, esa es la traducción literal, porque él dice a la manera italiana, dice nuestra vida. Nosotros tendemos más a decir en el medio del camino de la vida, digamos, pero en italiano se usa más el nuestro, el pronombre, de la vida de todos nosotros. Me reencontré por una selva oscura que había extraviado la vía derecha. Ah, cuánto es decir cómo era, es cosa dura, esa selva salvaje y áspera y fuerte que a la mente le devuelve la pavura. Es poco menos amarga que la muerte, pero para tratar del bien que encontré, diré las otras cosas que vi en escorzo.
No sé bien decir cómo en ella me adentré, tan lleno de sueño estaba en aquel punto en que abandoné la vía verdadera. Pero cuando a una colina hube llegado, allá donde terminaba la hondonada que tanto de pavor me había afligido, miré hacia lo alto y vi toda su espalda, o sea, la espalda de la colina, vestida con los rayos del planeta que recto lleva a todos por su senda. Entonces fue la pavura un poco quieta, pero en el lago del pecho aún duraba la noche que allí pasé con tanta ansia. Y como quien, con afanosa bocanada, y ya salido del piélago a la ribera, se vuelve y aguaita el agua peligrosa, así el ánimo mío que aún en fuga, se volvió para mirar de nuevo el paso que no dejó jamás persona viva. Cuando reposó un poco el cuerpo fatigado, retomé el camino por la vacía cuesta, tal que el pie firme siempre era más bajo. Y vi allí, casi al pie de la subida, una onza muy ligera y muy dispuesta, que tenía la piel llena de manchas, y no se corría delante de mi rostro, antes bien impedía tanto mi subida, que hacia atrás fui vuelto varias veces. Tiempo era del principio de la mañana, y el sol se alzaba entre las estrellas que eran con él cuando el amor divino movió al comienzo aquellas cosas bellas, tal que de esperar el bien eran ocasión, de aquella fiera de la piel manchada, la hora del tiempo y la dulce estación, pero no tanto que pavura no sintiera cuando se figuró la vista de un león. Este parecía que avanzaba contra mí, alta la cabeza y con rabiosa hambre. Era como si el mismo aire le temiera. Y una loba que toda la avidez parecía cargar en su flacura y a muchos hizo ya vivir sufrientes, logró provocarme tanta pesadumbre con el miedo que infundía su mirada, que perdí la esperanza de la cumbre. Bueno, Si hasta acá paramos, sí. es como él se encuentra, sale de una selva oscura y se encuentra con estas fieras que no lo dejan subir, ¿no? Y ahí aparece Virgilio y le dice, por este camino no, hay que hacer otro. ¿Y por qué esas fieras? Bueno, este es el problema acá. Este se supone que es uno de los cantos más alegóricos de la comedia. Es decir, alegóricos en el sentido de que todo lo que ahí se describe representa una idea, es una representación de una idea, de ideas abstractas o de seres y personas, bueno, también de seres y personas concretas. A mí primero lo que me interesa destacar es que a pesar de que puede ser interpretado alegóricamente, es muy concreto el modo en que lo narra Dante. Y si uno se imagina realmente ese escenario, no es una alegoría vacía, digamos, una alegoría sin vida. Es una alegoría, es una escena alegórica, que puede ser alegórica, pero que está narrando algo que puede ser real. Ese tipo se encontró en esa colina con 3 fieras. Lo único raro es que esas 3 fieras estuvieran juntas y siendo tan distintas, ¿no? Porque bueno, encontrar un lobo en Europa no era una cosa que no ocurría, se ocurría frecuentemente, pero un león que era más bien del desierto y del norte de Italia, del norte de África, o una pantera, que eso es la onza, no eran cosas comunes. Todas reunidas dan a pensar que, bueno, quieren decir algo. Y por otro lado también se supone que quiere decir algo la selva oscura. Ahora, es como toda alegoría, uno puede pensar lo que quiera, o seguir adelante y seguir el relato, sin seguirlo literalmente. Él después va a esquivar a estos bichos cuando encuentra a Virgilio y va a ir por otro camino. Y por ese camino va a entrar por una puerta y se va a meter en el infierno. Virgilio le va a explicar que todo eso lo hace
porque pasar por ahí es imposible, lo cual también puede tener un sentido alegórico o un sentido místico. Y también le dice que está cumpliendo un mandato de Beatriz, ¿no? Que él va a guiarlo porque Beatriz se lo pidió, que es lo que termina convenciendo a Dante de seguirlo, porque Dante primero dice que sí, pero después se arrepiente. Eso también es muy humano en la comedia. En el segundo canto Dante se arrepiente de haberle dicho que sí, quiere ir por ahí. Y dice, no, yo quién soy para ir. Se hace un poco el tonto. Realmente se hace el tonto, porque dice, yo no soy Enea. Y sí, y tampoco soy Pablo, le dice, que es el apóstol. ¿Por qué voy a ir por ahí? Se acobarda, en una palabra. Y Virgilio se lo dice, le dice que lo que le pasa es que la cobardía lo paralizó, pero que piense que ese es el camino para finalmente encontrarla a Beatriz. Y ahí es donde se entusiasma un poco de nuevo Dante y sigue en el camino. Pero lo que quiero decir es, todo esto puede tener un aspecto simbólico o puede ser el comienzo de una aventura, que uno puede ir siguiendo y olvidarse de por qué estaban las fieras ahí o por qué no estaban. Es una eventualidad como las que ocurren en las novelas de aventuras, y bueno, un cambio de suerte. En vez de ir por acá, va a tener que ir por el otro lado, y al ir por el otro lado encuentra un montón de cosas que no esperaba encontrar. En fin, ahora, desde el punto de vista alegórico, lo que se suele tomar como más probable es que la pantera, el león y la loba sean tres personajes y tres virtudes negativas, digamos. La pantera sería la lujuria y la ciudad de Florencia, que para Virgilio había caído en la corrupción total y en una especie de paganismo casi lujurioso. El león es Francia, es la violencia. Francia en la persona de Carlos de Valois, que es el príncipe francés que ayudó al Papa a tomar Florencia en el año que desterraron a Dante, ¿no? En 1301. Y la pantera podría ser, perdón, la loba podría ser la iglesia, que cada vez que come tiene más hambre. Esta es la interpretación que suele hacerse de esas tres figuras que podrían ser alegóricas. Y la selva oscura se supone que es la vida misma que llevaba Dante, que estaba un poco descarriado, digamos, en ese momento. Hay un periodo, bueno, toda la biografía de Dante es un poco oscura porque no hay datos suficientes, pero se sabe que todo el último periodo de su vida fue muy político, de una gran actividad política. Él fue prior de Florencia, que era uno de los 6 cargos que elegían pues Florencia era una república. Esto es un dato interesante, ¿no? Era una república en su estructura, en la estructura de su gobierno, porque elegía a sus representantes a través de los gremios de artesanos. No, por supuesto no a través del voto popular, pero bueno, elegía a través. Eran 6 priores en representación de 6 gremios. Y a Dante lo metieron en el gremio de los farmacéuticos porque los poetas no tenían un gremio. Entonces estaban los especieros, que eran los que mezclaban la hierba, que serían los farmacéuticos, y ahí lo anotaron a Dante. Y para que pudiera entrar Dante, porque Dante parece que dijo, no, yo soy poeta o soy escritor, ¿no? Entonces pusieron especieros y poetas. Al gremio le cambiaron el nombre. Y lo que es interesante es que fue una república que además había prohibido a los nobles ejercer cargos públicos, y que a pesar de eso fuera papista, es decir, porque era un reducto del Papa Florencia, hasta que Bonifacio VIII comete el error
para mí, o visto desde hoy, de querer apoderarse de Florencia porque la veía demasiado independiente políticamente, a pesar de que estaba con el Papa. Entonces manda a capturar Florencia por los propios güelfos, o sea, por los propios papistas, pero de la ciudad de Arezzo, apoyados por este Carlos de Valois, y logran expulsar a los jefes güelfos, pero no menos papistas que lo que él quería que fueran, digamos, porque eran todos güelfos. Esto fue una lucha, la lucha en Florencia fue finalmente entre partidarios del Papa. Oye, Jorge, pero de lo que estás hablando ahora, da la impresión de que si uno no sabe historia de lo que pasaba en esa época en Italia, Sí, no vaya a entender nada de la bueno, un poco hay que saber, sí. Porque, claro, uno puede seguir con leerlo como una novela o como una historia, pero se va a entender casi nada. Por lo que te escucho, es bien difícil poder... Yo la primera lectura que hice de la comedia no leí demasiado las notas y sin embargo el relato me fue llevando, sobre todo el infierno. Es cierto que conviene saberlo, porque cuanto más se sabe, más enriquece la lectura. Uno entiende hasta dónde llega lo que quiere decir Dante con determinada situación. Pero la verdad que si uno lee el canto de Simenon sabe que Farinata fue un jefe de los gibelinos. Primero que se entera en el canto, porque él se lo dice. Farinata le dice, los tuyos fueron enemigos de los míos. Si uno tiene la idea general de que en ese momento había facciones enfrentadas, bueno, ya entiende lo que está diciendo Farinata y quién es. En realidad el dato está. Lo que pasa es que está en el relato. Lo que pasa es que para nosotros son insuficientes los datos que da el propio Dante, porque hay cosas que están sobreentendidas porque la gente en su época sabía de qué estaba hablando, pero hay otras cosas, esas mismas cosas sobreentendidas, digo, nosotros no las tenemos, pero él la información la da siempre, está diciendo siempre quién es quién, no nombra a cualquiera así, salvo que sea alguien muy, no sé, personajes de la mitología, esas cosas que se supone que uno tiene que saber quiénes son. También puede ser que no lo sepa, pero digo, ya son más del dominio público. Si él nombra a uno de los héroes de Tebas o esos personajes que nombra cada rato, se supone que un hombre de una mediana cultura en su época sabía de quién estaba hablando, ¿no? Eran personajes conocidos. Pero es cierto que sí, para leerla hoy hay que leer un poquito la historia. Bueno, pero va a ser el link con... Un poquito, digo, porque tampoco hace falta ser un especialista en historia medieval. Va a hacer un link con tu amigo Jorge Fondaví, que estuvo por acá también. Jorge nos decía que a traducir, sí tenés que meterte hasta el fondo en lo que pasa. Ah, sí, eso sí. Entonces yo me imagino que para poder tú traducir esto, ahí sí que ya tenías que conocer al detalle todo lo que estaba pasando para poder traducir bien. Sí, ya te digo, no en detalle al punto de ser un especialista en historia, pero saber bien de qué se trataba cuando se mencionaba un hecho o un personaje. Eso sí, hay que investigarlo en un momento. Lo que pasa es que ha habido tanta literatura sobre la comedia que eso no es difícil. Digamos, uno tiene muchas fuentes para saber quiénes son los personajes que nombra o las situaciones que nombra. Pero en términos generales, para entenderla, bueno, para entender de qué habla cuando habla de política o de personajes políticos, hay que tener ciertos conocimientos y nada más. Es decir, saber que había una guerra interna en Italia entre estas dos facciones, las que apoyaban a Roma y las que apoyaban al emperador germano, que estaban en conflicto permanente, y que eran dos partidos en la práctica. Eran dos partidos militares, ¿no? Armados, porque se enfrentaban a cada rato.
y algunas ciudades por momentos eran güelfas, o sea, papistas, otras eran de los gibelinos, a veces cambiaban y así. Ahora, yo creo que con ese panorama y sabiendo, leyendo al pie quién es cada personaje cuando aparece, este fue gibelino, este fue tal por cuadro o lo que fuera, ya más o menos se entiende la historia. No creo que haya que profundizar demasiado. Y por otro lado, toda la literatura necesita un marco histórico, ¿no? Si uno lee cualquier libro clásico, tiene que saber más o menos en qué tiempo está ubicado. El libro lo dice, porque siempre, aunque sea a través del estilo literario que se usa, te está hablando de una época. Y en el caso de la comedia, además, el libro da información. Hace que los personajes se presenten y las escenas se expliquen. A veces tan concentradamente que a uno se le escapan, o a veces dando por sabidas otras cosas que nosotros en realidad no sabemos. Por eso sí, alguna información hay que tener. Esta traducción viene con unas notas fantásticas, ¿no? ¿Es el libro, Jorge? Sí, Sí, de hecho está acá. sí, Nos trajo viene con Pablo. unas notas fantásticas. Jorge, ¿y del nombre se sabe algo por qué se llama así? ¿El libro? Sí, no lo van a ver. El libro se llama Comedia y el que le puso Divina fue Boccaccio. Bueno, explica eso, Dante había hecho algo para mí, esta es mi explicación, ¿no? Totalmente nuevo desde el punto de vista del género, que era algo que no era épica ni era una tragedia, entonces él decidió que era una comedia porque no era tragedia. O sea, porque Pero existía ya. se supone que el final, él se atenía, digamos, a la nomenclatura griega, ¿no? Así, o es tragedia, o es comedia, o es un relato épico. No era ninguna de las tres cosas. Él decidió que era comedia porque no tenía un final trágico, o sea, porque no terminaba mal, en una palabra, ¿no? Que es lo que define la tragedia, que el héroe cae. Y entonces le puso comedia. Y Boccaccio, que era un gran admirador de Dante, de la Divina Comedia, decidió... la historia es que ustedes saben que esto se transmitía por manuscrito, ¿no? Que existía la imprenta. El manuscrito de Dante, ya en la época de Boccaccio, que no es muy posterior a la muerte de Dante, es en el mismo siglo, no existía, no se encontraba. Había que decidir cuál era el más válido, cuál era la más válida de todas las copias. Entonces Boccaccio tomó la más antigua que encontró y la copió él a mano y la comentó. No los primeros, pero algunos, creo los segundos comentarios en la historia de la comedia le hizo Boccaccio. Había una edición que ya tenía comentarios sin firma, que son conocidos como el Anónimo Florentino. O sea, ese manuscrito con esos comentarios se llama Anónimo Florentino. Él tomó ese y lo comentó a su vez, aclarando algunas cosas. Sobre todo lo que hace Boccaccio es aclarar cosas que son herméticas en el texto original. Incluso se ve que para los contemporáneos. O sea, hermética en el sentido de que, bueno, ¿qué es lo que quiso representar acá? Entonces Boccaccio da su propia interpretación. Pero el que le puso divina fue él. Él le agregó el adjetivo de divina. Y la comedia así nomás, así como la. El la manuscrito única. decía comedia, sin la, si quiere. Ah, comedia. Se llamaba Comedia. Y Boccaccio comenzó a llamarla la Divina Comedia. Además, él organizaba lecturas públicas, Boccaccio, de la comedia. Era un gran admirador de la comedia. Y se murió sin terminar una lectura de Dante, sin terminar esa lectura pública, porque no sé, leía un canto por semana o por día, no sé cómo era. Pero era en capítulos, no era todo de corrido.
y antes de poder terminarla se murió. Creo que fue la segunda vez que la leía en público. Que era también una manera de hacer llegar al común de la gente la comedia, ¿no? De sacarla del ámbito de los eruditos. Como era muy difícil, era muy trabajosa la copia, hacer copias además era muy caro, había que pagarle a los copistas. Y entonces no todo el mundo podía tener una copia de la comedia. Él hacía lecturas públicas, las leía en público. Por lo cual ya hay una idea bastante antigua de que es un canto político y didáctico y doctrinario al mismo tiempo, ¿no? Porque también Boccaccio quería que eso estuviera al alcance de todos. Por alguna razón, digo. La razón es porque se suponía que había algún contenido no solo de doctrina, sino de enseñanza. Además, uno de los aspectos de Dante es explicar la doctrina católica. A cada rato explica cuestiones doctrinarias. Así que ahí es un libro en el que se mezclan muchas cosas, ¿no? El didactismo, la doctrina, la política. Después está el hecho de... a mí me parece que es decir, hay muchas lecturas posibles. Para mí la primera es la lectura moral, porque es fácil decir que Dante puso en el infierno a los enemigos y salvó a los amigos o en el purgatorio, o a los que eran ya sus maestros, los puso en el cielo. Pero no es tan así, porque en el infierno hay amigos también. Él no dejó de poner en el infierno, según el castigo que le correspondía, a gente que él quería mucho, pero que desde el punto de vista doctrinario, de la doctrina católica, tenían que estar en el infierno porque eran pecadores no redimidos, es decir, que nunca se habían arrepentido, o eran directamente, bueno, no tanto como ateos, porque eso exactamente no existía, pero bastante herejes o críticos respecto de la doctrina oficial de la Iglesia. Entonces, ahí él mete un montón de gente que quiere mucho. Él en el canto 15 habla con su maestro Brunetto Latini, que era un humanista, un prehumanista, digamos, porque todavía el humanismo no tenía cuerpo históricamente, pero Latini fue como una especie de enciclopedista, escribió un libro que se llamaba el libro del tesoro, que era una enciclopedia, donde trató de resumir todos los conocimientos de la época. Y fue maestro de Dante, y él lo pone en el infierno porque el tipo era pecador. O sea que él no pone solo a los malos en el infierno. Lo interesante es ver cómo pone a los malos, a los que él consideraba enemigos. Porque los principales enemigos de Dante terminan siendo los papas, a pesar de que él era papista. Terminan siéndolo porque Bonifacio VIII lo expulsa de Florencia, cosa que, bueno, Dante no le pudo perdonar nunca. Y todos los demás, los que le siguieron, fueron papas que respondían al rey de Francia, Felipe IV. Todo esto no hace falta saberlo, claro. Pero creo que ayuda a entender un poco una cuestión que es esta, que el libro es sobre todo moral, no tanto un libro tan simplemente político que, bueno, que a los que eran mis amigos los puse en un lado y a los que eran mis enemigos en otro. No es tan así. Lo que interesa es ver cómo puso a los enemigos. Y a los papas los puso en el octavo círculo, que es el del fraude, en la vuelta o en la zanja en la que están los simoníacos, que son los corruptos. Es decir,
Un La- anticipado. Claro, el nombre simoníaco viene de Simón, que era uno que le dijo a uno de los apóstoles que le quería pagar a uno de los apóstoles para que le enseñara a hacer milagros. Entonces, de ahí se empezó a llamar simoníaco al que cobraba algún dinero en la iglesia, especialmente a los papas. Y él pone a los papas, ¿Qué recepción tiene en la iglesia la de la comedia? En la iglesia tuvo no sé la obra como tal, pero... Porque es bien ambiguo. Dante por era una un- parte Dan- respeta la doctrina de la iglesia y por otra parte ataca. Él creo que se salvó de la Inquisición porque no dijo nada que estuviera en contra de la doctrina, me parece. Pero bueno, pero igual la iglesia lo persiguió, nunca lo dejó volver a Florencia, por ejemplo. Es cierto que también el exilio en aquel momento no era que lo mandaban a Japón, estaba a 200 kilómetros de Florencia, pero no pudo volver a su ciudad nunca. Y de hecho empezó a trabajar para los príncipes, a trabajar digo políticamente, ¿no? Y a vivir de ellos también, porque eran sus protectores, que estaban en contra de la iglesia. Pero doctrinariamente, digamos, nunca la iglesia lo atacó, ni lo condenó, ni lo excomulgó, que sería el castigo más grave que se podría hacer a un hereje o a alguien que va en contra de la doctrina. Todo eso lo esquivó, yo no sé, para mí fue simplemente por eso, porque no había de dónde agarrarlo doctrinariamente. Nada de lo que decía estaba en contra. El problema era para los papas que estaban metidos ahí, pero esos papas ya eran enemigos abiertos de él. Y él los pone en ese círculo. Eso es lo interesante de ver, que él a esos enemigos los pone en el círculo de los corruptos. Lo que está haciendo es denunciar la corrupción de la iglesia y que él cree que va a ser lo que termine destruyendo la iglesia. Cuando él habla de los papas, que es muy gracioso la escena, porque él lo pone a un papa que se llamaba Nicolás II, tampoco hace falta saberlo esto, cabeza abajo en un agujero, así es como está castigado. Está con la cabeza metido en un agujero y por las plantas de los pies le pasan llamas. Y él dice que es como cuando el fuego anda por encima de una tela o de un papel engrasado, que no termina nunca de quemarlo, porque primero quema la grasa. Esa es la condena que tiene este pobre papa, que tiene siempre los pies ardiendo, pero nunca se termina de carbonizar. Y él se acerca a hablarle, porque también ahí le dice a Virgilio que Virgilio hable. Siempre se está amparando en Virgilio. Esto lo hace muy humano. A mí me lo hizo muy querible a Dante. Esta inocencia que tiene y el miedo que tiene casi siempre. Y Virgilio le dice, no, anda vos. Va acá, pues está mirando desde arriba y preguntale lo que le quieras preguntar. Y él se acerca y antes de que hable, el Papa desde abajo le dice, ya estás ahí parado, Bonifacio. Y él se queda totalmente desconcertado. Y desde lejos, Virgilio le dice, decile que no sos vos. Y él le dice, no soy Bonifacio. Y el otro se enoja y le dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que querés de mí? Él dice, bueno, quiero saber por qué estás aquí, qué sé yo. Ahí se aclara que el Papa que está abajo lo confundió con Bonifacio, porque es el siguiente Papa que va a venir ahí. Como Dante escribe la comedia, pongamos que no sabe muy exactamente cuándo, pero supongamos que alrededor de 1305, 6, 7, pero la ubica en el 1300, entonces Bonifacio estaba vivo, él no lo podía poner todavía en el infierno, para ser lógico con su ficción, digamos. Entonces le hace decir al otro que lo está esperando a Bonifacio. Y le dice, ¿cómo que va a venir Bonifacio? Y le dice, sí, cuando venga Bonifacio me va a mandar a mí más abajo, pero después va a venir otro, que se llama Clemente, que lo va a hundir más a Bonifacio. O sea, lo va hundiendo a los papas como si fuera dentro de un tubo. Es grotesco
y hasta gracioso, pero ahí es uno de los pocos momentos donde Dante, él como personaje, hace un discurso político doctrinario contra la corrupción, contra el saqueo de la fortuna de la iglesia. Y termina diciendo que fue una desgracia que Constantino le diera ¿cómo se llamaban los territorios papales? Estado pontificio. Los estados pontificios. Y dice que él dice fue un error que les diera los estados pontificios porque fue un error enriquecer a la iglesia. La iglesia no puede ser rica, dice. Es decir, aceptó un manifiesto político en ese momento. Eso es lo que tiene interesante como político, pero no el hecho de que ponga malos en un lugar y buenos en el otro, porque en realidad en el infierno hay de todo. Hay gente que él quiso mucho y que puso ahí porque, eran algún tipo de pecado tenían. Sobre todo la lujuria, este tipo de pecados. Los amigos de Dante parecen que eran un poco excedidos en este aspecto. ¿Al único vivo que nombra es a Bonifacio o pone más gente viva en el infierno? Porque Bonifacio tuvo que hacer este como truco de decir, de confundirlo para que... Claro, de que otro anticipa que él va a llegar. ¿Sí? Y no, los que pone en general son personas que son muertos recientes, incluso gente muy amiga de él. Y también hace un truco con Guido, con Cavalcanti, porque Cavalcanti, cuando él le dice ahí en el canto 10 al padre Cavalcanti, el padre lo que quiere saber es si el hijo está vivo. Y Cavalcanti murió ese mismo año, en el 1300. Y él, después de que el padre Cavalcanti se desmaya porque no le da una respuesta, él, cuando reacciona y termina la conversación con Farinata, le dice, decirle al otro que su hijo todavía está vivo, que su hijo todavía se reúne con los vivos, le dice. Y eso también es un pequeño truco porque en realidad Cavalcanti murió ese año, pero él al principio de la comedia, está toda llena de estos detalles, él ajustaba mucho estas cosas, pero él al principio, en el canto primero, dice, ¿se acuerdan que recién lo leímos? Que dice la dulce estación, dice la hora del tiempo y la dulce estación. O sea, se supone que el momento en que ocurre la comedia es en primavera, por la dulce estación. Y Cavalcanti murió en el invierno. O sea que en el momento en que él habla sí está vivo, pero va a morir 2 meses después. Y todo esto él lo va ajustando de acuerdo a este patrón que es el tiempo, el lugar, el tiempo en el que él ubica la comedia. En el canto de los diablos es donde está la clave de cuál es el día y la hora en que ocurre la comedia. Es cuando él dice, es también toda una... Eso sí, es complicado, vos me decís si hay que tener datos, sí, hay que tener porque el tipo muchas veces te la complica a propósito, ¿no? Porque, perdona, yo tengo dos ejemplares de la comedia, del libro, uno traducido por Mitre, y en ninguno de los dos, nombran a Nicolás III como en el epígrafe, pero no lo nombran, no sé si en el original si lo dicen, le dicen es Nicolás III el que está aquí, o es Clemente el que va a llegar. Porque no, a propósito... A Nicolás no lo nombra. Se supone que es Nicolás porque él está nombrando al que viene después de él. O si el que viene después de él, es Bonifacio, claro. Él tiene que ser Nicolás. O sea, en el fondo tampoco podían ofenderse tanto la iglesia. Bonifacio que está bien que lo nombre, lo exilió. Pero Bonifacio sí lo claro. nombra. Pero los demás como que lo deja medio... Y al otro lo nombra por el lugar, porque... ¿cómo se llamaba este otro? ¿Clemente? Clemente era de Aviñón. Es cuando el Papa
cuando Felipe IV traslada la corte papal a Aviñón, la saca de Roma, y nombra, en realidad es un papa nombrado por los franceses, es como un títere del rey, y lo nombra por el lugar, no tampoco dice Clemente, pero bueno, pero son alusiones que permiten ver claramente de quién habla. Pero lo que les quería decir es esto del tiempo. Cuando él se encuentra con los diablos, ¿se acuerdan? En el Canto 21 él se encuentra con los diablos, que son los que castigan a los que hacen falsificación de documentos. Este que empezaba diciendo así de puente en puente hablando, ¿no? Bueno, cuando se encuentran con los diablos por supuesto lo quieren, bueno, esto lo cuento como un anticipo de lo que quiero decir después. Los diablos por supuesto se le quieren ir encima, y Virgilio los para y dice: no se atrevan, antes de que cualquier gancho me toque, venga adelante uno que me oiga y después decidan si deben escardarme, dice. Entonces los diablos gritan: que vaya Malacoda. Malacoda quiere decir mala cola, ¿no? Los diablos tienen nombres muy graciosos también. Uno se movió entre los otros, quietos, y fue hacia él diciendo: ¿qué te trae? Y entonces le contesta Virgilio: ¿crees, Malacoda, que podría verme aquí? Que podrías verme aquí, dijo mi maestro, a salvo de todas estas armas, sin voluntad divina y hado diestro. Déjame ir, que en el cielo es querido que yo enseñe a otro este camino. Entonces dice: quedó su orgullo tan caído, el del diablo, que dejó rodar el gancho a tierra y les dijo a los demás: no sea herido. Y el duque a mí: oh tú que estás tras las rocas del puente acurrucado, seguramente a mí puedes acercarte. Esto lo leo porque es gracioso. No bien yo me moví hacia él rápido, los diablos se echaron todos adelante y temí que rompieran lo pactado. Así yo vi temer a los infantes que salían tras el pacto de Caprona, viéndose rodeados de rivales. Acá ves, no hace falta saber lo que es Caprona, se sabe que fue ¿te imaginás que fue el sitio de una ciudad? Yo me pegué con toda mi persona a mi duca, ahí una vez más él se arrima a Virgilio, y no sacaba la mirada de la cara de ellos nada buena. Movían los ganchos y ¿quiere que lo pinchen las ancas?, se decía el uno al otro, y respondían: sí, que se le frunza. Pero el demonio que parlamentaba con mi duca se volvió súbitamente y dijo: quieto, quietos, escarmigliones. Luego nos dijo, y acá viene el dato de cuándo ocurre la acción de la comedia: ir muy lejos por aquí no se puede, dice el diablo, porque yace todo roto en el fondo el arco sexto. Y si seguir adelante aún les place, más bien vayan por aquí, por esta gruta, que hay otro escollo que consiente el paso, ¿no? Ayer, dice, 5 horas pasada esta hora, 1266 años se cumplieron de que se hundió la vía. Esto indica, según los comentaristas, y basándose en que cuando dice que se cayó el puente está aludiendo al terremoto que ocurrió cuando murió Cristo, porque hay el Evangelio dice que, creo que es el de San Mateo también, que en el momento en que Cristo muere hay un terremoto. Entonces se supone que ese terremoto afectó el infierno también, porque si uno hace la cuenta, esos, ¿cuánto dice? 1266 años restados a 1300 dan la edad de Cristo. Entonces se supone por eso que es el 1300, o al revés, si uno suma 33 a 1266 da este año. Y no solamente ese, sino que dice la hora. ¿Acaso de la hora? Bueno, hay una discusión porque no se sabe con exactitud. Para algunos Cristo murió al mediodía y para otros a las 3 de la tarde. No sé por cuál de los dos, de las dos teorías se inclina Dante, pero da hasta la hora. Y después termina de una manera muy graciosa porque el diablo le dice:
que ya que van para ahí, que los acompañen unos diablos que él manda como compañía y que de paso van a ver si los condenados se asoman mucho por el aceite. Y entonces, y les ordena a los diablos, adelante, dice, Aliquino y Calcabrina, comenzó a decir, y tú, Cañazo y Barbarrichia, que guíe la decena, Libicoco va también, y Draguiñazo, Chiriato, el dientudo y Graficane, y Farfarello y Rubicante el loco. Entonces estos nombres tienen un significado que es cómico, ¿no? Acá yo lo puse. Cañazo es de perro grande, de perro malo, de can. Barbarrichia es la barba toda así alborotada, crespa, ¿no? Libioco parecería que quiere decir libidinoso, porque es una palabra un poco antigua. Draguiñazo es como que es un dragón que da zarpazo. Bueno, todos tienen estos nombres graciosos, y cuando Dante ve que el diablo les dice que esos los acompañen para indicarles el camino, él le dice a Virgilio, ay maestro, ¿qué estoy viendo? Y dije yo, sin escolta andemos solos, si tú sabes ir yo no la demando. Si eres tan prudente como sueles, ¿no ves que rechinan los dientes y que el entrecejo amenaza males? Y él a mí, le contesta Virgilio, ¿no? No quiero que te espantes, déjalo que rechinen cuanto quieran. Lo hacen por los que están en el aceite, le dice. Entonces acá viene la escena final, que es por el lado izquierdo dieron vuelta los diablos, pero antes cada uno apretó la lengua con los dientes. Es una cosa que todavía se usa en el sur de Italia. El saludo de mafioso. Pero antes, dice, cada uno apretó la lengua con los dientes, como señal hacia su duca, y este hizo del culo una trompeta. O sea, este les contestó con un flaco. Bueno, yo quiero agradecer... Ahora, espera, lo del flaco es muy gracioso esto, ¿ves? Porque es divertida. Porque él no se queda con el tema del cuesco, del diablo, ahí, sino que lo sigue en el canto siguiente, dice... He visto caballeros alzar el campamento y comenzar combate y hacer revista, y algunas veces partir para salvarse. Patrullas vi por la tierra de ustedes, oh aretinos, los vi en las incursiones y hacer torneos y correr en justa, a veces con trompetas, a veces con campanas, con tambores y con enseña en los castillos, y con atavíos nuestros y con extraños. Pero nunca con instrumentos tan distintos vimos ver caballeros ni pendones. O sea, nunca vio que con el sonido de una trompeta como esa se movieran las tropas. Y esa fue la orden que le dio el diablo a los otros para que marcharan. Después los diablos los traicionan. Bueno, tiene su aspecto divertido la comedia. Bueno, yo quiero agradecerte muchísimo porque yo creo que entrar y que a uno le queden todas las ganas y las dudas, además, ciertas, ¿no? Yo les recomiendo de verdad la traducción de Jorge porque es muy, muy agradable leer. Yo le pedí, esto no lo hacemos nunca en el taller, pero le pedí a Paulo... que llegó cargado y mojado como pitido. Te lo quiero agradecer también, unos ejemplares, o sea, literalmente recién salidos del horno, porque me imaginé que había gente del taller, esto es lo copio más, pero que iba a querer comprarlo, y si algunos que querían que yo se lo firmara, y Pablo muy gentilmente los trajo, por ahí están, yo ni siquiera los he visto, así que si alguien los quiere, yo sé que tengo varios encargados, pero por ahí están, y muchas gracias por esto. Sí. Claro. Demasiadas gracias, Jorge. Sí. Que no está tan lejos. Es que esta traducción yo se lo recomiendo. Ahora lo que vos decís es que algo puede saber
muy bien. Y en este caso, Esta es muy buena, está en verso. ¿Pasamos para allá? ¿Está en verso? En verso. Es una gran traducción. ¿Los pasamos para allá, Pablo? Yo creo que Sí, para que las bueno, puedan- claro, Sí.